No sé si esta transmisión saldrá de aquí. La estoy enviando usando un terminal antiguo y un amplificador de señal que Díaz habría montado en 5 minutos, y a mí me ha costado 3 semanas de sudor y sangre. Si alguien está leyendo esto, significa que no todo fue en vano, pero también significa que tienen que escucharme. No cometan nuestro error. Este no es un informe de misión, es una advertencia. Es lo único que me queda por hacer antes de que la noche vuelva a caer y ellos vengan por mí. No me queda mucho tiempo. Se suponía que era una misión de rutina, de esas que te asignan al final de tu carrera para que te sientas útil. La llamaron Operación Amanecer. El nombre ya era una broma de mal gusto. Nos dijeron que el virus de Omega se había extinguido solo, que los años de cuarentena habían hecho su trabajo y que la naturaleza había reclamado la ciudad neutralizando la amenaza. Nuestro trabajo era simple, un equipo de 4, un barrido de reconocimiento de 72 horas, confirmar que las zonas estratégicas estaban despejadas y dar luz verde para que los equipos de recolonización empezaran a entrar. Nos lo vendieron como unas vacaciones pagadas en el fin del mundo. Éramos los mejores, o eso nos decían siempre. Isabel Ríos, nuestra médica táctica, tenía un pulso que ni un terremoto podría alterar y era capaz de suturar una herida a oscuras. Marco Díaz, el genio de la tecnología, podía hacer que una tostadora se comunicara con un satélite si le dabas el tiempo suficiente. Y Jonas Kovac, al que llamábamos Cerbero, nuestro francotirador, un hombre que hablaba poco pero cuyos ojos lo veían todo. Yo era el líder del equipo. La responsabilidad de sus vidas era mía. Ese pensamiento es el que no me deja dormir, incluso más que los ruidos que vienen de fuera. La aproximación a Metrópolis Omega en helicóptero fue la primera señal de que algo no iba bien. El silencio nos golpeó primero, incluso por encima del ruido de los rotores. Era un silencio denso, pesado, antinatural. Desde el aire la ciudad parecía un cementerio de gigantes, rascacielos como lápidas cubiertas de enredaderas, calles como ríos de asfalto agrietado donde la naturaleza se abría paso con una violencia silenciosa. Había un olor que subía hasta nosotros, un olor a metal oxidado, a hormigón húmedo y a vegetación podrida. Era el olor de un mundo abandonado por los vivos. Cuando aterrizamos en una plaza céntrica, el silencio se hizo absoluto. En el momento en que los rotores se detuvieron, nos envolvió como una manta gruesa. El aire se sentía denso, cargado de un polvo fino que se pegaba a la garganta y sabía a tiza y a tiempo detenido. Recuerdo el crujido de mis botas sobre los cristales rotos y las hojas secas, un sonido profano en aquella quietud de catedral. El helicóptero se fue y con él nuestra única conexión con el mundo que conocíamos. Nos quedamos los 4 solos, de pie en medio de la nada, rodeados por los esqueletos de una civilización. Siguiendo el protocolo, elegimos nuestro primer punto de control, la Torre Hélice. Era uno de los edificios más altos, un gigante de cristal y acero que se alzaba como una aguja negra hacia el cielo gris. La lógica era sólida: asegurar una posición elevada, establecer un puesto de observación y empezar el barrido desde arriba hacia abajo. Desde fuera parecía intacta, solo sucia. Las puertas de cristal giratorias estaban bloqueadas por el tiempo y el óxido, así que tuvimos que forzar una entrada de servicio lateral. El chirrido del metal al ceder fue el primer sonido real que escuchamos en la ciudad y resonó por la calle vacía como un grito. En el instante en que cruzamos el umbral, la oscuridad nos tragó por completo. Fue un cambio tan brusco que me dejó ciego por un segundo. La temperatura bajó al menos 10 grados y el aire se volvió viciado, estancado. Olía a encierro, a papeles viejos y a algo más, algo orgánico y seco que no pude identificar. Era un olor a nido, a madriguera. Encendimos nuestras linternas tácticas y los haces de luz cortaron la negrura, revelando un vestíbulo cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve sucia. Nuestros pasos no hacían ruido, amortiguados por esa alfombra de años. Avanzamos en formación con las armas en alto. El vestíbulo era enorme, con mostradores de recepción volcados y muebles destrozados. Había papeles por todas partes, como un otoño de documentos muertos. Los haces de nuestras linternas bailaban en la oscuridad, creando sombras alargadas y monstruosas que se movían con nosotros. La única vida allí dentro éramos nosotros, o eso creíamos. Recuerdo que Díaz hizo una broma en voz baja sobre la necesidad de un buen equipo de limpieza. Nadie se rió. La tensión era una cuerda de piano a punto de romperse en mi pecho. Fue una sensación en la nuca lo que me alertó. No fue un sonido, ni algo que viera. Fue el instinto de presa que todo soldado desarrolla. El aire se movió de una forma extraña a mi izquierda, cerca de una hilera de ascensores con las puertas abiertas. Le hice una señal a Kovac, que asintió lentamente, sus ojos fijos en la misma oscuridad que yo sentía. Ríos se pegó más a mi espalda. Su respiración era un pequeño soplido controlado en mi oído. Díaz seguía concentrado en su tableta, buscando los planos del edificio.
Tengo algo, susurró. Los conductos de ventilación son... Y nunca terminó la frase. No hubo un rugido. No hubo una advertencia. Fue un borrón pálido en el borde de la luz de mi linterna. Una forma humanoide, pero terriblemente equivocada. Se movió con una velocidad que mi cerebro apenas pudo procesar. Oí un golpe sordo y húmedo, y el sonido de la tableta de Díaz estrellándose contra el suelo de mármol. Su cuerpo cayó sin un grito, solo un gorgoteo húmedo y final. El haz de su linterna, caída en el suelo, apuntaba ahora hacia el techo, girando lentamente, iluminando una escena del infierno en destellos estroboscópicos. El caos se desató. Eran más de uno. Salían de las sombras, de los huecos de los ascensores, de detrás de los mostradores. Eran pálidos, sin pelo, con extremidades largas y delgadas que se movían de forma antinatural. Y eran silenciosos. Esa era la peor parte. No gruñían, no gritaban. Solo se oía el sonido de sus pies descalzos arañando el suelo y el ruido espantoso de la carne al desgarrarse. Kovacs disparó una vez. El estruendo fue ensordecedor en el silencio. Vi la forma pálida que lo atacaba a tropezar, pero otra lo arrolló desde el lateral. Ríos gritó mi nombre, un solo grito ahogado. No fue una retirada táctica, fue una huida animal, puro instinto de supervivencia. Disparé a ciegas hacia las formas que se abalanzaban sobre Ríos, pero eran demasiado rápidas, se movían como insectos. Vi una abertura a mi derecha, el hueco de un ascensor con las puertas forzadas. No lo pensé, salté. La caída no fue larga, quizá 1 o 2 pisos. Aterricé sobre una pila de basura y escombros que amortiguó el golpe, pero el dolor en mi pierna fue agudo como un cuchillo. Desde abajo, en la oscuridad total, oí el último disparo de Kovacs y luego un silencio que era 1000 veces peor que los gritos. Estaba solo. El tiempo se detuvo allí abajo, en la fría oscuridad del hueco del ascensor. Lo único que existía era el dolor punzante en mi pierna izquierda y el eco del último disparo de Kovacs rebotando en mi cráneo. Me quedé inmóvil, esperando oír algo más. Pasos, gritos, cualquier cosa. Pero solo hubo silencio. Un silencio sepulcral que confirmaba lo que mi mente se negaba a aceptar. Se habían ido. Todos. Díaz, con su sonrisa fácil. Kovacs, con su calma imperturbable. Ríos, que siempre sabía qué decir para mantenernos centrados. Sus rostros pasaron como fantasmas ante mis ojos, y una oleada de culpa y rabia me ahogó, tan real que casi vomito. No podía quedarme allí. Morir en ese agujero oscuro no era una opción, era una deshonra para ellos. Con un esfuerzo que me costó un grito ahogado, me moví. El dolor en mi pierna fue una explosión de fuego blanco. No sabía si estaba rota o solo era una torcedura grave, pero cada milímetro de movimiento era una agonía. La adrenalina todavía corría por mis venas, una droga bendita que mantenía a raya lo peor del shock. En la oscuridad casi total, mis manos buscaron a tientas algo a lo que aferrarme. Mis dedos rozaron la superficie grasienta y fría de un cable de ascensor. Era mi única salida. La subida fue un infierno personal. Cada vez que me impulsaba hacia arriba, el peso de mi cuerpo tiraba de mis brazos doloridos y enviaba oleadas de náuseas y dolor desde mi pierna lesionada. El cable estaba cubierto de una grasa espesa y rancia que hacía que mis manos resbalaran. Las paredes de hormigón del hueco rozaban mi espalda, ásperas y frías. No pensaba, simplemente actuaba. Arriba. Tenía que ir arriba, lejos de los sonidos húmedos y finales que había escuchado, lejos del olor a sangre que imaginaba que ya llenaba el vestíbulo. Después de lo que pareció una eternidad, mis manos encontraron un borde, el suelo de un piso superior. Usando mis últimas fuerzas, me arrastré fuera del hueco, cayendo de bruces sobre el suelo polvoriento. Me quedé allí, jadeando con el rostro pegado al frío mármol, inhalando el olor a polvo y decadencia. Mi cuerpo temblaba sin control, una mezcla de agotamiento, dolor y terror puro. Por un momento solo me concentré en respirar, inhalar, exhalar. Un ancla en la tormenta que se había desatado en mi interior. Estaba vivo, pero estaba completamente solo. Este piso era un calco del vestíbulo, una oficina de planta abierta sumida en el silencio y el abandono. Sillas volcadas, escritorios cubiertos de papeles y una capa uniforme de polvo que lo envolvía todo. Me arrastré, usando los codos y mi pierna buena, sin atreverme a ponerme de pie. Cada sombra parecía moverse en el rabillo del ojo. Cada corriente de aire sonaba como un susurro. La paranoia se aferró a mí, un parásito helado en mi cerebro. Mi entrenamiento me decía que asegurara el perímetro, pero mi instinto animal solo gritaba que me escondiera, que desapareciera. Fue entonces cuando lo vi. A través de un enorme ventanal roto al final de la sala, el cielo estaba cambiando. Los tonos grises y neutros del día estaban siendo reemplazados por un naranja intenso y un púrpura profundo. El atardecer. Y con esa simple observación,
Un tipo de miedo completamente nuevo, más profundo y primordial, se apoderó de mí. La noche estaba llegando. Iba a quedarme atrapado en este edificio, en la oscuridad total, con esas cosas. La constatación me golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándome sin aire. El día se acababa, y con él, mi ventaja. El pánico amenazó con consumirme, pero años de entrenamiento militar son difíciles de borrar. Una voz en mi cabeza, la del sargento instructor de mi entrenamiento básico, ladró una orden. Posición defendible. Asegure y fortifique. Sobreviva, soldado. Mis ojos recorrieron frenéticamente la oficina. Buscaba una puerta sólida, un espacio pequeño, algo que pudiera barricar. Vi una oficina de esquina, probablemente de algún ejecutivo. Tenía una puerta de madera maciza, no de cristal. Era mi mejor opción. Arrastrándome como un animal herido, me dirigí hacia ella, dejando un rastro en el polvo. Entrar en esa oficina fue como entrar en una tumba. Empujé la puerta para cerrarla y el clic del pestillo fue el sonido más reconfortante del mundo. Pero no era suficiente. Con gemidos de esfuerzo y dolor, empujé un pesado escritorio de caoba contra la puerta. Luego, un archivador metálico. Creé una barricada improvisada moviendo cada mueble con una lentitud agónica. El sudor me empapaba la ropa, mezclándose con la suciedad y la grasa del hueco del ascensor. No pensaba en un plan a largo plazo, solo en sobrevivir a las próximas horas. Cuando terminé, me derrumbé en el rincón más alejado de la puerta, con el rifle apretado contra mi pecho. La oscuridad fuera de la ventana ya era casi total. Y entonces, en el silencio recuperado, comenzaron los sonidos. Al principio fue sutil, un ligero arañazo en el pasillo. Podría haber sido una rata, o el viento, pero yo sabía que no lo era. Era el sonido de garras afiladas rozando el mármol. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. No estaban en el vestíbulo, estaban en todo el edificio. Los sonidos se multiplicaron. Se convirtieron en un coro de susurros secos y clics húmedos. Oía movimientos rápidos, como si algo corriera por los pasillos y las oficinas vacías. Eran sonidos de caza. Estaban barriendo el edificio, buscando. Podía imaginarlos, con sus cuerpos pálidos y sus movimientos de insecto, explorando cada rincón oscuro. Contuve la respiración, intentando no hacer el más mínimo ruido, deseando poder fundirme con las sombras de la habitación y dejar de existir. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una tortura. De repente un nuevo sonido cortó el aire, diferente de los demás. Era un silbido bajo y gutural, casi como el de un reptil, pero con una resonancia que parecía inteligente. Tenía una cualidad de mando. En cuanto sonó, los arañazos y los clics cesaron por un instante. Luego se reanudaron, pero de forma más coordinada, más deliberada. Y entonces oí un fuerte golpe contra mi barricada. Un golpe sordo y pesado. Ya no estaban buscando al azar. Sabían que estaba aquí. El terror se convirtió en un nudo helado en mi estómago. Esa noche fue la más larga de toda mi vida. No dormí ni un segundo. No me moví de mi rincón. Me limité a escuchar, con el rifle apuntando a la puerta, mientras probaban mi barricada una y otra vez, escuchando ese silbido autoritario que parecía dirigirlos. Cuando los primeros y tímidos rayos de luz gris se filtraron por la ventana, los sonidos comenzaron a desvanecerse, se retiraron, como una marea de oscuridad que retrocede ante el sol. El silencio volvió, pero esta vez se sentía diferente. Era una tregua. Había sobrevivido. Y en ese amanecer lo entendí todo. El día me pertenecía. La noche era de ellos. El sol nunca me pareció tan hermoso como en aquella mañana. La luz entraba por la ventana rota, proyectando largas franjas doradas sobre el polvo y la decadencia. Y sentí un alivio tan profundo que casi lloro. Estaba exhausto. Mi cuerpo era un mapa de dolores y mi mente estaba hecha jirones, pero estaba vivo. La luz del día era mi escudo, mi santuario. Esperé horas, sentado en mi rincón sin moverme, hasta que el sol estuvo alto en el cielo, asegurándome de que el silencio era real y no una trampa. Solo entonces, con una lentitud infinita, empecé a desmontar mi barricada. Cada mueble que movía se sentía como una montaña. Salir de esa oficina fue como nacer de nuevo. La luz del día inundaba la planta, revelando los detalles que la oscuridad había ocultado. Había manchas oscuras y secas en el suelo y las paredes, donde había caído mi equipo. No me permití mirar demasiado. Sabía lo que eran. La culpa me golpeó de nuevo, una ola fría y nauseabunda. Debería haber sido yo, pensé. ¿Por qué yo no? Pero la supervivencia es un instinto egoísta. Aparté esos pensamientos a un lado. Los encerré en una caja en mi mente. Necesitaba moverme. Necesitaba un lugar seguro. Un verdadero refugio, no una oficina improvisada. Mi pierna era un problema serio. Estaba hinchada y de un color violáceo. Cada paso era una agonía, pero podía soportar mi peso, aunque fuera cojeando penosamente.
Necesitaba suministros médicos, agua, comida y sobre todo un lugar mejor para pasar la siguiente noche. No podía quedarme en la Torre Hélice. Este lugar era su nido, su territorio. Bajar por las escaleras fue una tortura lenta. Cada peldaño era un desafío. Revisaba cada esquina, cada sombra, a pesar de la luz del día. La paranoia se había instalado en mí para quedarse. Al salir del edificio, el aire fresco me golpeó como un bálsamo. El silencio de la ciudad ya no era solo opresivo, ahora contenía una promesa de seguridad temporal. Empecé a moverme por las calles desiertas, manteniéndome cerca de las paredes, cojeando de un coche oxidado a otro. Buscaba un edificio que fuera defendible. No un rascacielos de cristal, sino algo sólido, con pocas ventanas y una buena visión de los alrededores. Mi mente militar empezó a funcionar de nuevo, analizando el terreno, evaluando amenazas y oportunidades. El soldado dentro de mí estaba tomando el control, porque el hombre estaba a punto de romperse. A unas pocas manzanas de la torre la encontré. Una estación de bomberos. Era perfecta. Ladrillo rojo robusta con grandes portones metálicos que podía asegurar desde dentro. Tenía pocas ventanas en la planta baja y una torre de vigilancia que ofrecería una vista de 360 grados. Romper una ventana lateral fue arriesgado por el ruido, pero necesario. El interior olía a humedad y a goma vieja. Estaba desordenado, pero no destruido. Era un refugio, mi refugio. Durante el resto de la mañana trabajé como un loco, asegurando cada entrada, usando taquillas metálicas, muebles y todo lo que pude encontrar para crear barricadas sólidas. Una vez que el perímetro estuvo asegurado, la adrenalina que me había mantenido en pie empezó a desvanecerse y el agotamiento me golpeó con toda su fuerza. Me derrumbé en un viejo catre en lo que debió ser el dormitorio. El dolor de mi pierna era una brasa constante. Por suerte encontré un botiquín de primeros auxilios bien surtido en una de las ambulancias aparcadas en el garaje. No era el equipo de Ríos, pero serviría. Limpié y vendé mis heridas lo mejor que pude. La pierna no estaba rota, solo una torcedura muy grave y cortes profundos. Mientras me vendaba, las manos de Ríos aparecieron en mi mente, firmes y seguras. Tuve que parar y respirar hondo para no derrumbarme. Pasé el resto del día explorando mi nueva base. La estación de bomberos era una mina de oro. Tenían un generador de reserva con varios bidones de combustible. Tenían un sistema de recolección de agua de lluvia en el tejado que aún funcionaba. Encontré algunas raciones de emergencia caducadas en una despensa, pero eran comestibles. Y armas. Además de mi rifle, encontré un hacha de bombero, pesada y bien afilada, y una escopeta con un puñado de cartuchos en una de las taquillas. Cada hallazgo era una pequeña victoria. Una pieza más en el rompecabezas de mi supervivencia. Se estableció una rutina. Durante el día me convertía en un fantasma, un carroñero en la ciudad muerta. Salía a explorar, siempre con cuidado, siempre cojeando, pero cada día un poco más lejos. Mi objetivo principal era encontrar suministros, comida enlatada, agua embotellada, pilas, herramientas. Cartografiaba la ciudad en mi mente, marcando lugares de interés, tiendas de conveniencia, farmacias. Cada incursión era un riesgo calculado. Me convertí en el cazador, acechando entre las ruinas de un mundo olvidado, tomando lo que necesitaba para ver otro amanecer. Por la noche me convertía en la presa. Me encerraba en mi fortaleza de ladrillo y metal y esperaba. Las primeras noches fueron las peores. El silencio se rompía al anochecer con los primeros arañazos en los portones. Probaban mis defensas, buscando una debilidad. Escuchaba sus movimientos furtivos fuera, los clics y silbidos que ahora asociaba con la caza. No dormía. Me sentaba en la oscuridad con la escopeta en mi regazo, escuchando. Aprendí a distinguir sus sonidos, sus patrones. Eran persistentes, pero mi base era sólida. El luto por mi equipo era un compañero constante. Sus rostros me visitaban en los momentos de calma. La culpa me carcomía. Podría haber hecho algo más. Podría haber sido más rápido, más inteligente. Pero en lugar de dejar que me destruyera, canalicé ese dolor en un propósito. Mi misión ya no era el reconocimiento. La operación Amanecer era una farsa. Mi nueva misión era entender qué eran esas cosas, de dónde venían, y lo más importante, asegurarme de que nunca, jamás, salieran de los muros de Metrópolis Omega. Fue durante una de mis incursiones diurnas en una pequeña librería que encontré un manual de supervivencia militar, uno de los viejos de la época de la Guerra Fría. Se convirtió en mi Biblia. Me enseñó a purificar agua, a identificar plantas comestibles que crecían en las grietas del asfalto, a crear trampas sencillas. Mi existencia se volvió metódica, casi ritualista. Día, cazar, recolectar, fortificar. Noche, escuchar, esperar, sobrevivir. Era una existencia solitaria y brutal, pero era una existencia. Estaba vivo por ellos, y les debía respuestas. El silbido, ese sonido autoritario que había escuchado en la Torre Hélice.
Lo volví a escuchar varias noches, siempre desde la distancia. Parecía dirigir a los otros, coordinar sus intentos de entrar en la estación. Había una inteligencia allí, una mente calculadora detrás de la ferocidad animal. Empecé a llamarlos nocturnos en mi cabeza, y al que silbaba, al que los lideraba, lo llamé el Alfa. Verlo se convirtió en una obsesión. Entender a mi enemigo principal era el primer paso para poder luchar contra él. Mi guerra personal acababa de empezar. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. Mi cojera mejoró, convirtiéndose en un dolor sordo y constante en lugar de una agonía aguda. Me volví más delgado, más duro. Mi barba creció, salvaje y descuidada, y mis ojos adquirieron una mirada permanentemente alerta, la de un animal que nunca se siente del todo seguro. La estación de bomberos se había convertido en mi caparazón. Cada barricada reforzada, cada ventana tapada con placas de metal que arranqué de los coches abandonados. La rutina era mi ancla, el único faro de cordura en un océano de soledad y miedo. Pero la supervivencia pasiva no era suficiente. Los rostros de mi equipo me perseguían en los breves momentos de descanso. Sus voces silenciosas me exigían más que solo seguir respirando. Mi misión autoimpuesta de entender la amenaza se convirtió en una obsesión que consumía cada momento de vigilia. Los supermercados y las farmacias ya no eran mis únicos objetivos. Empecé a buscar centros de datos, oficinas gubernamentales, cualquier lugar que pudiera albergar registros de lo que realmente sucedió aquí. Necesitaba saber por qué nos habían enviado a esta trampa mortal. Mis incursiones se volvieron más audaces. Estudiaba mapas de la ciudad que encontré en la estación, planeando mis rutas con precisión militar. Aprendí a moverme como un verdadero fantasma, usando los sistemas de alcantarillado para cubrir distancias más largas sin exponerme en las calles abiertas. El hedor allí abajo era terrible, pero era un precio pequeño a pagar por la seguridad. Cada incursión era una carrera contra el reloj, siempre consciente del sol que se movía por el cielo, marcando el tiempo que me quedaba antes de que los cazadores salieran de sus escondites. Fue en el ayuntamiento donde encontré la primera pista real. La mayoría de los servidores estaban destruidos o corroídos por la humedad, pero en una oficina de gestión de emergencias encontré un terminal que milagrosamente aún tenía energía de una batería de respaldo. La información estaba corrupta, fragmentada, pero logré recuperar algunos archivos. Menciones a una contención biológica, protocolos de cuarentena de nivel máximo y, lo más escalofriante, referencias a algo llamado Proyecto Lete. El nombre me heló la sangre. Lete, el río del olvido en la mitología griega. Estaban intentando enterrar algo. Proyecto Lete. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras regresaba a mi fortaleza. La conexión era obvia. El brote viral no fue un accidente de la naturaleza que se extinguió solo. Fue algo creado, algo que se salió de control. Y el gobierno no solo lo sabía, sino que le había puesto un nombre poético a su encubrimiento. La rabia que sentí fue pura y caliente, quemando la niebla del miedo y el dolor. Nos habían mentido. Habían enviado a mi equipo a morir para confirmar que su monstruoso secreto seguía bien guardado. Ahora tenía un objetivo claro. Necesitaba encontrar la fuente del Proyecto Lete. Consulté los mapas de nuevo, buscando instalaciones de investigación, laboratorios farmacéuticos o centros de biotecnología. Había uno. En la zona industrial, en las afueras de la ciudad, un complejo enorme llamado Omnigen Bioresearch. Era un viaje largo y peligroso, mucho más lejos de lo que me había aventurado antes. Pero sabía que las respuestas que buscaba estaban allí. Era el epicentro, el punto cero. La preparación para la incursión a Omnigen me llevó una semana entera. Acumulé toda la comida y el agua que pude cargar, munición extra para el rifle y la escopeta, y mi confiable hacha de bombero atada a mi mochila. Era una misión de varios días. Tendría que establecer refugios temporales en el camino, pequeños escondites donde pasar la noche. La idea de dormir fuera de mi fortaleza me aterrorizaba, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Era una deuda que tenía con Díaz, Kovac y Ríos. El viaje a través de la ciudad fue una clase magistral de sigilo y paciencia. Me moví lentamente, usando callejones y edificios en ruinas como cobertura. Cada sonido me hacía congelar, cada sombra parecía una amenaza. Vi las marcas de los nocturnos por todas partes, profundos arañazos en las paredes de hormigón, restos de animales callejeros que no habían sido lo suficientemente rápidos. La ciudad entera era su coto de caza, y yo era un intruso en su dominio. El silencio durante el día era casi más inquietante que sus ruidos por la noche. La primera noche fuera de la estación fue una prueba de nervios. Me refugié en el sótano de una pequeña tienda de libros, bloqueando la puerta con estanterías pesadas. No pegué ojo. Escuchaba el coro familiar de arañazos y silbidos en la distancia, más tenues aquí, pero aún así presentes. Apreté el rifle contra mi pecho, sintiendo el frío del metal, y me pregunté si el alfa estaba ahí fuera, sintiendo mi presencia,
cazándome incluso a kilómetros de distancia. La soledad en esa oscuridad era un peso físico, aplastante. Llegué al complejo de Omnigen al mediodía del segundo día. Era un lugar siniestro, un campus de edificios bajos de hormigón rodeado por una alta valla de alambre de espino, que ahora estaba rota y oxidada en varios puntos. La maleza había crecido salvajemente, casi ocultando las señales de advertencia de peligro biológico. El lugar gritaba secreto y muerte. Me colé por un agujero en la valla, sintiendo que cruzaba un umbral hacia el corazón mismo de la pesadilla. El aire aquí se sentía diferente, más pesado, cargado con el legado de lo que había sucedido. Entré en el edificio principal, el laboratorio central, a través de una ventana rota. El interior estaba sorprendentemente bien conservado, como si hubiera sido abandonado a toda prisa. Los pasillos estaban llenos de equipos volcados y papeles esparcidos. Era una escena de pánico congelada en el tiempo. Empecé mi búsqueda, moviéndome metódicamente de un laboratorio a otro, buscando terminales, documentos, cualquier cosa que me diera respuestas. El silencio aquí era diferente. No estaba vacío. Se sentía como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. Fue en una oficina de seguridad, en el nivel del sótano donde lo encontré. Un terminal blindado que todavía funcionaba con su propia fuente de alimentación de emergencia. Y en él, el santo grial. Los registros del proyecto Lete. Archivos de video, diarios de audio de los científicos, informes clasificados. Me senté allí, en la penumbra polvorienta, y empecé a leer. La verdad que se desplegó ante mí era más monstruosa de lo que jamás podría haber imaginado. El virus no era solo un arma, era un intento de jugar a ser Dios, y el resultado fue el infierno en la tierra. La primera entrada del diario que abrí era de una mujer, la doctora Iris Thorne, jefa del proyecto. Su voz, grabada en un archivo de audio, era inicialmente tranquila y llena de optimismo. Hablaba de un gran avance en la regeneración celular. El objetivo del proyecto Lete no era crear un arma, sino la cura para todo. Cáncer, envejecimiento, lesiones traumáticas. Querían desbloquear el potencial latente en el ADN humano para la autocuración acelerada. Escuchando su voz esperanzada, sentí un escalofrío. Sabía cómo terminaba esa historia. A medida que avanzaba por los archivos, el tono de la doctora Thorne cambiaba. Pasó del optimismo a la preocupación y luego al pánico apenas contenido. Las primeras pruebas en animales fueron problemáticas. La regeneración celular funcionaba, pero a un coste terrible. Los sujetos de prueba desarrollaban una agresividad extrema, fotofobia severa y cambios fisiológicos imprevistos. Se volvían más rápidos, más fuertes, pero perdían toda función cognitiva superior. Se convertían en depredadores perfectos, guiados únicamente por el instinto. La cura se estaba convirtiendo en una maldición. El gobierno, que financiaba el proyecto en secreto, vio un potencial diferente. No una cura, sino un arma biológica definitiva. Un soldado que no sentía dolor, que se curaba casi instantáneamente. Ignoraron las advertencias de Thorne y su equipo. Ordenaron que el proyecto continuara, presionando para obtener resultados. Leí los correos electrónicos clasificados, las órdenes directas. Estaban dispuestos a sacrificar la ética y la seguridad por el poder. Estaban creando monstruos en un laboratorio subterráneo, y el mundo exterior no tenía ni idea. El punto de inflexión fue un archivo de video etiquetado como Incidente Paciente Cero. La calidad era granulada, de una cámara de seguridad. Mostraba a un científico, uno de los miembros del equipo de Thorne, que se había expuesto accidentalmente al virus en su forma más potente. La transformación fue horriblemente rápida. El video mostraba al hombre convulsionando en el suelo, sus gritos convirtiéndose en chillidos inhumanos. Su cuerpo se retorcía y cambiaba. La piel se volvía pálida. Las extremidades se alargaban. En menos de una hora, ya no era un hombre. Era la primera criatura, el primer nocturno. La brecha de contención fue inevitable. El paciente cero, con su nueva fuerza y velocidad, masacró al personal de seguridad antes de que pudieran reaccionar. El virus se propagó por el aire dentro del complejo, infectando a decenas de personas en cuestión de minutos. Los diarios de audio se convirtieron en gritos, disparos y el sonido inconfundible de la carne siendo desgarrada. La última entrada de la doctora Thorne fue un susurro aterrorizado desde dentro de una sala de servidores sellada. Lo hemos desatado. Dios nos perdone. No es solo un virus, es un organismo colmena. Parece que se comunican. Hay uno, el primero. Parece que los dirige. Ahí estaba, el alfa, el paciente cero. No era solo el más fuerte, era el origen, el nexo de la colmena. La descripción de Thorne sobre una comunicación psiónica o biológica me heló la sangre. Explicaba la coordinación de los ataques, el silbido autoritario que yo mismo había escuchado. No eran solo bestias sin mente, eran una colmena, controlada por una inteligencia central y salvaje.
Una inteligencia que ahora mismo estaba durmiendo en algún lugar de esta ciudad oscura, esperando a que cayera la noche. Los archivos finales revelaban el encubrimiento del gobierno. Al darse cuenta de que la situación era irrecuperable, tomaron la decisión más brutal. Sacrificaron Metrópolis Omega, sellaron la ciudad, declararon una cuarentena bajo el pretexto de un brote viral genérico y dejaron que todos los que estaban dentro murieran. Crearon la historia de que el virus se extinguiría con el tiempo, una mentira conveniente para evitar el pánico mundial y ocultar su propio y monstruoso fracaso. Nosotros, la Operación Amanecer, éramos solo los canarios en la mina de carbón, enviados a morir para confirmar que su secreto seguía enterrado. Pero entre los datos científicos y los informes de pánico, encontré una última pieza de información crucial, una debilidad. El virus reescribía el código genético del huésped, pero necesitaba una fuente constante de una proteína específica para mantener su estabilidad. Esta proteína era producida y emitida en grandes cantidades por el paciente cero, actuando como una señal biológica que mantenía unida a la colmena. Los científicos teorizaban que si la fuente, el alfa, era destruido, la conexión se rompería. La colmena se desmoronaría. El nido, el lugar donde el paciente cero se había transformado y que, según las notas de Thorne, se había convertido en el corazón de la colmena. Estaba ubicado en los niveles más profundos del complejo Omnigen, en un subsótano de contención biológica. Era el centro de la red. Destruir el nido, matar al alfa, era la única manera. No solo desorganizaría a los nocturnos, podría matarlos a todos. La retroalimentación biológica de la muerte del alfa podría causar un colapso en cascada en toda la horda. Era una posibilidad, una única y desesperada posibilidad. Sentado en esa oficina oscura, con la verdad desplegada en la pantalla del terminal, mi propósito se cristalizó. Ya no se trataba de sobrevivir, ya no se trataba de entender, se trataba de acabar con esto. No podía permitir que esta amenaza permaneciera, latente, esperando la oportunidad de escapar. El gobierno eventualmente enviaría más equipos, más gente inocente a la masacre, hasta que un día cometieran un error y desataran este infierno sobre el resto del mundo. Un plan empezó a formarse en mi mente, un plan final, un plan suicida. Usaría mis conocimientos de demolición, los que aprendí en el entrenamiento de las fuerzas especiales. Reuniría todos los explosivos que pudiera encontrar en la ciudad. Volvería a este laboratorio, al corazón de la bestia, durante la noche. Bajaría a los niveles subterráneos y volaría el nido por los aires, llevándome al alfa y a tantos nocturnos como fuera posible conmigo. Sería una misión sin retorno. Apagué el terminal y me levanté. El peso de lo que estaba a punto de hacer se asentó sobre mis hombros, pero no era un peso de desesperación, era un peso de resolución. Miré mi reflejo en la pantalla oscura, un rostro demacrado, con ojos que habían visto demasiado. Ya no era el sargento Elias Vance, era algo más. Era el último vigía de Metrópolis Omega, y tenía un trabajo que terminar. Mi guerra personal estaba a punto de llegar a su fin, en mis propios términos. Salir del complejo Omnigen con el sol a un alto fue como salir de una tumba. La luz del día se sentía diferente ahora, no solo como un refugio, sino como un temporizador. Cada rayo de sol era un recordatorio del tiempo que me quedaba para prepararme. La verdad que había descubierto no me había liberado, me había encadenado a un destino que yo mismo debía forjar. El viaje de regreso a la estación de bomberos fue una marcha decidida. Mi cojera ya no importaba. El dolor era solo ruido de fondo. Mi mente estaba consumida por un único pensamiento: explosivos. Mi rutina cambió drásticamente. Las incursiones ya no eran para buscar latas de frijoles o botellas de agua. Ahora tenían un propósito letal. Mi primer objetivo fueron las obras de construcción abandonadas. Sabía que a menudo almacenaban dinamita o cargas de demolición para la excavación de cimientos. Pasé días enteros moviéndome por la ciudad, de una obra a otra, sintiéndome como un fantasma con una misión sagrada. La mayoría de los lugares habían sido saqueados o estaban vacíos, pero mi persistencia dio sus frutos. En el sótano inundado de un rascacielos a medio construir, encontré una caja de madera podrida. Dentro, envueltos en plástico encerado, había una docena de cartuchos de dinamita. Sostener esos cartuchos en mis manos fue una sensación extraña. Eran pesados, densos, llenos de un poder destructivo que me daba una extraña sensación de calma. Eran mi arma final, mi respuesta a los horrores que se arrastraban en la noche. Los transporté de vuelta a la estación con el cuidado de un padre que lleva a su hijo recién nacido. Cada cartucho era una promesa a Díaz, a Kovac, a Ríos, una promesa de que sus muertes no serían en vano, que el monstruo que los mató no viviría para matar a nadie más. Mi búsqueda no se detuvo ahí. Necesitaba más. Necesitaba detonadores, cableado y algo con más potencia.
Mi siguiente objetivo fueron las canteras en las afueras de la ciudad. El viaje fue el más largo que había hecho, empujando los límites del ciclo diurno hasta el extremo. Tuve que crear un escondite a mitad de camino, pasando una noche de terror absoluto en el remolque de un camión volcado, escuchando a los nocturnos pasar a pocos metros de mi refugio de metal. El silbido del Alfa sonó esa noche, más cerca que nunca, y sentí que me estaba buscando, que sabía que algo había cambiado. En la oficina de la cantera encontré el premio gordo, cajas de explosivo plástico C4, maleable y potente. También encontré carretes de cable detonador y una caja de detonadores eléctricos. La cantidad era suficiente para demoler un edificio pequeño, o con suerte para colapsar un nido subterráneo y sellarlo para siempre. Mientras recogía el material, mis manos trabajaban con la memoria muscular de años de entrenamiento. Cada movimiento era preciso, deliberado. Ya no sentía miedo, solo una fría y dura determinación. El miedo es un lujo que no podía permitirme. El regreso a la estación de bomberos con la nueva carga fue aún más tenso. Ahora no solo llevaba mi vida en mis manos, sino también la clave de mi venganza. Cada tropiezo, cada sonido inesperado hacía que mi corazón se detuviera. Me movía por las calles como una sombra, mi cuerpo acostumbrado a la economía de movimientos, mi mente un mapa de rutas seguras y peligros potenciales. La ciudad se había convertido en mi tablero de ajedrez y yo estaba moviendo mis piezas para un jaque mate final. De vuelta en la seguridad de mi fortaleza, convertí el garaje en un taller de demolición. Extendí los explosivos, los detonadores y los cables sobre una mesa de trabajo limpia. Era una visión mortal. Pasé días enteros construyendo la bomba. No era solo una pila de explosivos, era una obra de arte destructiva. Diseñé un sistema de detonación redundante, con un temporizador principal y un disparador manual de respaldo, por si acaso. Quería asegurarme de que pasara lo que pasara, el nido sería aniquilado. Mientras trabajaba, la soledad era mi única compañera. A veces, el silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de mi propia sangre en los oídos. En esos momentos, los pensamientos sobre mi equipo volvían con fuerza. Recordaba la risa de Díaz, la concentración de Kovac al limpiar su rifle, la forma en que Ríos me daba una palmada en el hombro y decía, «Lo tenemos, sargento». La culpa seguía ahí, un ascua ardiente en mi pecho, pero ahora estaba mezclada con algo más, aceptación. Estaba a punto de unirme a ellos. Las noches se volvieron más intensas, como si supieran lo que estaba planeando. Los ataques a la estación se hicieron más frecuentes y agresivos. Los arañazos en los portones metálicos eran más frenéticos, los golpes más fuertes. El silbido del Alfa se oía casi todas las noches, un desafío directo a través de la oscuridad. A veces me subía a la torre de vigilancia y lo buscaba con la mira del rifle, pero nunca podía verlo. Solo sentía su presencia, una inteligencia maligna que observaba mi pequeña isla de luz y acero. Una noche, algo diferente sucedió. No hubo arañazos ni golpes, solo un silencio total. Era más aterrador que el ruido. Luego, oí un solo sonido, el de una piedra golpeando suavemente una de las ventanas del piso superior, una de las pocas que no había podido blindar por completo. Mi corazón se detuvo. No era un ataque frenético, era deliberado. Estaban probando, aprendiendo. Subí las escaleras sigilosamente y me asomé por una rendija. No vi nada, pero sabía que el Alfa estaba ahí fuera, enseñando a su horda nuevas tácticas. Estaban evolucionando. Mi tiempo se estaba acabando. Con la bomba terminada, pasé el último día haciendo mis preparativos finales. Comprobé mis armas, afilé mi hacha de bombero hasta que el filo brilló bajo la luz. Comí la mejor de mis raciones enlatadas y bebí agua limpia. Escribí una breve nota, un informe final de la Operación Amanecer, detallando todo lo que había descubierto. La dejé sobre la mesa de trabajo junto a la radio de largo alcance que había conseguido reparar. Era una posibilidad remota de que alguien la encontrara, pero tenía que intentarlo. Cuando el sol comenzó a ponerse en mi último día, me puse mi equipo. El peso de la mochila cargada con el C4 era reconfortante. El rifle se sentía como una extensión de mi brazo. Subí a la torre de vigilancia una última vez y observé cómo la ciudad se hundía en las sombras. No sentí miedo ni tristeza, sentí una extraña paz. Mi guerra estaba llegando a su clímax. Miré hacia la zona industrial, hacia el complejo Omnigen que se perfilaba en la distancia como un monstruo dormido. «Voy por ti», susurré a la oscuridad. Y luego descendí para comenzar mi viaje final hacia el infierno. La noche en Metrópolis Omega tenía una textura propia. Era una oscuridad espesa, casi líquida, que se tragaba la luz y el sonido. Moverme a través de ella, esta vez por elección, era una violación de la única regla que me había mantenido vivo. Cada paso que daba en dirección a Omnigen se sentía como una traición a mi instinto de supervivencia. El silencio inicial de mi partida fue roto por los primeros sonidos de la casa que comenzaban en la distancia. Chillidos agudos, el ruido de garras en el asfalto.
La ciudad estaba despertando y yo caminaba voluntariamente hacia su fauce abierta. Mi ruta estaba memorizada, grabada en mi mente a través de semanas de planificación. Evité las calles principales, manteniéndome en los callejones oscuros y los patios traseros cubiertos de maleza. Me movía con una lentitud deliberada, haciendo una pausa después de cada pocos pasos para escuchar, para sentir el aire. Los nocturnos estaban por todas partes. Los veía como sombras fugaces en los tejados, formas pálidas que se deslizaban por las calles con una velocidad antinatural. No me habían detectado, todavía. Yo era un fantasma entre los fantasmas. El primer encuentro cercano ocurrió cerca de una plaza del mercado. Un pequeño grupo de ellos, tal vez 5 o 6, estaban agachados sobre los restos de algo. No pude ver qué era, y no quería saberlo. Me pegué a la pared de una tienda conteniendo la respiración con el corazón martilleando contra mis costillas. Pasaron a menos de 10 metros de mi posición, sus movimientos silenciosos y eficientes. El olor que desprendían, un hedor dulzón a enfermedad y carne rancia, me revolvió el estómago. Esperé a que desaparecieran en la oscuridad antes de atreverme a moverme de nuevo. A medida que me acercaba al complejo Omnigen, su número aumentaba. Era como si todos estuvieran siendo atraídos hacia allí, como polillas a una llama oscura. La teoría de la Doctora Horn sobre el nido como centro de la colmena era más que una teoría. Era una realidad aterradora que se desarrollaba ante mis ojos. Ya no podía confiar solo en el sigilo. Tenía que estar preparado para luchar. Desenfundé mi hacha de bombero. El peso familiar en mi mano era un pequeño consuelo en la abrumadora oscuridad. La valla rota del complejo Omnigen era mi punto de entrada. Al cruzarla sentí un cambio tangible en la atmósfera. El aire vibraba con una energía hostil. El sonido de susurros y clics era constante aquí, un zumbido de fondo que se metía bajo la piel. Ya no estaba en territorio neutral, estaba en su casa, en el corazón de su poder. El edificio principal del laboratorio se alzaba frente a mí, una silueta oscura y amenazadora contra el cielo sin estrellas. La puerta que había usado durante el día estaba cerrada. Tendría que encontrar otra manera de entrar. Rodeé el edificio manteniéndome en las sombras más profundas. Los vi pululando por la entrada principal, entrando y saliendo del edificio como hormigas en un hormiguero. Su comportamiento era diferente aquí, más relajado, menos cazador. Estaban en su santuario. Vi a uno de ellos detenerse y levantar la cabeza olfateando el aire. Sus fosas nasales, 2 simples ranuras en su rostro sin rasgos, se dilataron. Me congelé. Por un momento aterrador, sus ojos vacíos parecieron mirar directamente en mi dirección. Luego, se encogió de hombros y siguió a los demás al interior. Encontré una entrada en la parte trasera del edificio, un conducto de ventilación cuya rejilla metálica estaba oxidada y suelta. Con un esfuerzo silencioso la arranqué. El agujero era estrecho, apenas lo suficientemente grande para mí y mi mochila. Tuve que empujar la mochila primero y luego arrastrarme detrás de ella. El interior del conducto era claustrofóbico, oscuro, y olía a polvo y a ese hedor inconfundible de los nocturnos. Cada movimiento hacía un eco metálico que para mí sonaba como un trueno. Sabía que estaba directamente sobre sus cabezas. El plan era usar los conductos de ventilación para llegar lo más cerca posible de las escaleras de servicio que llevaban a los niveles subterráneos. Me arrastré por el metal frío, siguiendo los planos que había memorizado. Podía oír a los nocturnos debajo de mí, sus clics y susurros resonando a través del metal. A veces, oía golpes sordos contra el conducto, como si uno de ellos hubiera saltado hacia el techo. Cada sonido me hacía parar, esperar, con el sudor goteando de mi frente y cayendo silenciosamente sobre la superficie metálica. En una de las uniones del conducto, una rejilla daba a uno de los laboratorios principales. Me detuve y miré hacia abajo. La escena era sacada de una pesadilla. Docenas de ellos estaban allí, moviéndose en la penumbra. No estaban cazando. Algunos parecían estar en una especie de estado de reposo, inmóviles. Otros se acicalaban unos a otros, con sus largas lenguas raspando la piel pálida. Y en el centro de la habitación vi algo que me heló el alma. Estaban construyendo. Usando una mezcla de fluidos corporales y restos orgánicos, estaban creando estructuras parecidas a nidos contra las paredes. Estaban expandiendo su colmena. Mi presencia no podía pasar desapercibida para siempre. Mientras me movía por encima de un pasillo principal, el metal debajo de mí crujió ruidosamente. Al instante, todos los sonidos de abajo cesaron. Un silencio total y repentino. Sabían que algo estaba mal. Oí un silbido agudo y penetrante que venía de las profundidades del edificio. El alfa. Había dado la alarma. De repente el conducto debajo de mí se sacudió violentamente. Un nocturno había saltado y se había aferrado a la parte inferior, sus garras arañando frenéticamente el metal. El pánico se apoderó de mí.
Pataleé la rejilla de acceso más cercana con todas mis fuerzas. Se dio con un fuerte estruendo y caí al pasillo de abajo, aterrizando con fuerza, el impacto recorriendo mi cuerpo. El nocturno que estaba en el conducto chilló de rabia. Me puse de pie de un salto con el rifle en alto. Ya no había sigilo. Ahora era una carrera. Vi las escaleras de servicio al final del pasillo, a unos 30 metros de distancia, pero entre ellas y yo, las formas pálidas comenzaron a salir de las puertas del laboratorio. El pasillo se llenó de ellos en segundos. Abrí fuego. El estruendo del rifle era ensordecedor en el espacio cerrado. Cada disparo derribaba a uno, pero por cada uno que caía, dos más aparecían para tomar su lugar. No gritaban de dolor, simplemente caían, y los otros pasaban por encima de sus cuerpos sin dudarlo. Cambié al modo de disparo automático, vaciando el cargador en una lluvia de plomo y furia. Era una marea de pesadillas pálidas, y yo estaba en medio de ella. Mi guerra final había comenzado de verdad. El cargador se vació con un clic metálico y seco. El breve silencio que siguió fue más aterrador que el tiroteo. La marea de nocturnos no se detuvo. Aprovecharon mi pausa para abalanzarse. Solté el rifle, dejándolo colgar de su correa, y saqué la escopeta de mi espalda. El primer disparo, a quemarropa, destrozó al nocturno que lideraba la carga, rociando la pared con un fluido oscuro y espeso. El retroceso fue brutal, pero el efecto fue devastador. La explosión de los perdigones creó un pequeño hueco en la horda. No esperé. Me lancé hacia adelante, usando el cañón de la escopeta como un ariete para apartar a las criaturas. Sus manos huesudas y frías arañaban mi ropa. Sus garras buscaban mi carne. Un hedor nauseabundo me envolvía. Disparé de nuevo y de nuevo, cada detonación un martillazo en la oscuridad. No apuntaba, solo disparaba hacia la masa de cuerpos pálidos que se interponía entre mí y las escaleras. Cada cartucho gastado era un paso más cerca de mi objetivo. Eran una pesadilla viviente, una ola de dientes y garras. Alcancé la puerta de las escaleras de servicio y la abrí de una patada. Me lancé dentro, me di la vuelta y disparé el último cartucho de la escopeta contra la masa que intentaba seguirme. La fuerza de la explosión hizo retroceder a los primeros, dándome un segundo precioso. Dejé caer la escopeta vacía y cerré la pesada puerta de acero. El sonido de sus garras arañando frenéticamente el otro lado comenzó de inmediato. Apoyé mi espalda contra la puerta fría, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Estaba a salvo, pero solo por un momento. El hueco de la escalera era oscuro y olía a hormigón húmedo y a algo más, a la colmena. El olor orgánico y rancio era más fuerte aquí. Estaba descendiendo hacia el corazón de la bestia. Recargué mi rifle con manos temblorosas, mis dedos torpes por la adrenalina. Cada clic del cargador, al encajar en su sitio, era un pequeño acto de desafío. Abajo. Tenía que seguir bajando. No había vuelta atrás. Comencé el descenso, mis botas resonando en los escalones de metal, un sonido que anunciaba mi llegada a las profundidades. Cada nivel que bajaba, el ambiente cambiaba. Las paredes de hormigón desnudo comenzaron a estar cubiertas por esa sustancia orgánica y pulsante que había visto en el laboratorio. Era como descender por el esófago de una criatura gigante. La materia del nido brillaba con una débil luz bioluminiscente, proyectando un resplandor verdoso y enfermizo que iluminaba mi camino. El aire se volvió más cálido, más húmedo, y el sonido de los clics y susurros era ahora un zumbido constante y abrumador que venía de todas partes. Los nocturnos no tardaron en aparecer de nuevo. Salían de aberturas en las paredes que parecían túneles excavados en la propia estructura del edificio. Ya no eran grupos pequeños, eran un flujo constante. Mi táctica cambió. Ya no podía permitirme un combate prolongado. Corría por las escaleras, disparando ráfagas cortas para abrirme paso, empujando los cuerpos caídos fuera de mi camino. El cañón de mi rifle se calentó hasta el punto de que casi me quemaba las manos. La munición era finita, mi tiempo también. En uno de los descansillos me encontré cara a cara con uno. Saltó desde el techo, aterrizando frente a mí con una agilidad silenciosa. No tuve tiempo de disparar. Se abalanzó y lo único que pude hacer fue interponer mi rifle entre nosotros. Sus dientes rechinaron contra el metal a centímetros de mi cara. Su fuerza era increíble. Luché por mantenerlo a distancia, sus ojos vacíos y negros fijos en los míos. En su aliento fétido, olí la tumba. Con un grito de rabia le di un rodillazo en el pecho y lo empujé hacia atrás, dándome el espacio suficiente para disparar una ráfaga que le destrozó el cráneo. No me detuve a recuperar el aliento. Seguí bajando cada vez más profundo en la pesadilla. La estructura del nido se volvía más densa. Las paredes pulsaban con un ritmo lento y nauseabundo, como un corazón enfermo. El resplandor bioluminiscente era más brillante aquí, revelando formas horribles incrustadas en la materia orgánica. Los restos de los científicos y el personal de seguridad, sus cuerpos fusionados con la arquitectura de la colmena.
Era un monumento a la arrogancia y el fracaso. El silbido. Esta vez no estaba en la distancia, estaba cerca, tan cerca que vibró en mis huesos. Venía de abajo. El alfa sabía que me estaba acercando a su santuario. En respuesta a su llamada, los nocturnos se volvieron más frenéticos. Dejaron de atacarme directamente y comenzaron a golpear los soportes de las escaleras, intentando hacer que toda la estructura colapsara. El metal gemía bajo los ataques coordinados y la escalera se balanceaba peligrosamente bajo mis pies. Mi descenso se convirtió en una carrera desesperada contra la destrucción. Saltaba tramos de escaleras, a veces de 2 en 2, ignorando el dolor en mi pierna y el ardor en mis pulmones. Los trozos de hormigón y metal llovían desde arriba. Podía sentir la presencia del alfa como una presión física en mi mente, una inteligencia fría y maligna que me observaba, que me esperaba. Ya no me veía como una simple presa, me veía como una amenaza para su existencia. Finalmente, llegué al fondo. Una enorme puerta de acero, la entrada al subsótano de contención biológica. Estaba deformada, abollada hacia afuera, como si algo inmensamente poderoso hubiera intentado salir. Estaba cubierta por la materia del nido, que pulsaba con una luz verdosa especialmente intensa. Este era el lugar, el corazón de la colmena, el trono del alfa. Coloqué mi mano sobre la mochila, sintiendo la forma tranquilizadora de los bloques de C4. Me tomé un segundo. Respiré hondo el aire viciado y me preparé para el enfrentamiento final. Forcé la puerta, que se abrió con un gemido de metal torturado. La habitación que se abrió ante mí no era un laboratorio, era una caverna, una vasta cueva de hormigón y materia orgánica pulsante. En el centro, iluminado por el resplandor de la propia colmena, estaba el nido principal, una estructura monstruosa de carne y cables que se elevaba hasta el techo. Y de pie frente a él, esperándome, había una figura, más alta, más musculosa y de un blanco casi luminoso. El alfa. Se dio la vuelta lentamente y por primera vez me encontré cara a cara con el paciente cero. El alfa era diferente. No era como los otros nocturnos, que eran meros ecos de humanidad. Él conservaba una silueta aterradoramente inteligente. Se mantenía erguido, no encorvado, y en sus ojos negros y sin alma había un brillo de astucia, de conciencia. No había nada de animal sin mente en él. Era un depredador alfa, el pináculo de la evolución equivocada que había nacido en este laboratorio. El silencio en la caverna era absoluto. Pesado. Los otros nocturnos no entraron. Se quedaron en el umbral observando. Esto era entre él y yo. Levanté mi rifle, el cañón temblando ligeramente, no de miedo, sino de pura tensión y agotamiento. Apunté al centro de su pecho y disparé una ráfaga de 3 balas. Se movió con una velocidad que desafiaba la física. No lo esquivó. Simplemente se ladeó y las balas se estrellaron inofensivamente contra la pared del nido detrás de él. El sonido de los impactos fue absorbido por la materia orgánica. Me miró, inclinando la cabeza como si estuviera analizándome, estudiándome. No había ira en su postura, solo una curiosidad fría y depredadora. Sabía que el rifle era casi inútil a esta distancia contra su velocidad. Lo dejé caer, el ruido resonando en el silencio. Saqué mi última arma, la más personal, el hacha de bombero. El peso se sentía bien en mis manos. Era un arma primitiva para una lucha primitiva. Él pareció entender el gesto. Dejó escapar un silbido bajo, un sonido que era casi como una risa, y extendió sus manos, mostrando sus garras, que eran más largas y afiladas que las de los demás, casi como cuchillas de hueso. Se abalanzó. No corrí. No había a dónde ir. Me preparé para el impacto. Chocamos con una fuerza que me hizo retroceder varios pasos. Su poder era abrumador. Una de sus manos con garras se cerró alrededor de mi brazo y sentí que mis huesos crujían bajo la presión. La otra mano se dirigió a mi cara. Giré la cabeza justo a tiempo y sus garras arañaron profundamente el costado de mi casco. El sonido del metal raspando fue ensordecedor. El dolor en mi brazo era cegador, pero la adrenalina lo convirtió en un fuego lejano. Con mi brazo libre balanceé el hacha. La hoja pesada se hundió en su hombro con un ruido sordo y húmedo. Soltó un chillido agudo, un sonido de dolor y sorpresa genuinos. Era la primera vez que oía a uno de ellos hacer un sonido así. La sangre, espesa y casi negra, brotó de la herida. Aflojó su agarre sobre mi brazo por un instante, lo suficiente para que yo me liberara. Retrocedí tropezando, levantando el hacha de nuevo, mi pecho subiendo y bajando mientras luchaba por respirar. La herida pareció enfurecerlo. El depredador curioso había desaparecido, reemplazado por una furia pura y salvaje. Volvió a atacar, pero esta vez no fue un asalto directo. Se movía a mi alrededor, usando su velocidad para convertirse en un borrón pálido en la penumbra bioluminiscente. Me obligaba a girar, a seguirlo, desorientándome. Oía sus pies descalzos arañando el suelo de hormigón a mi alrededor. Era una táctica de caza, diseñada para agotar y confundir a su presa. Pero yo no era una presa ordinaria.
Años de combate en entornos urbanos me habían enseñado a luchar en 360 grados. Dejé de intentar seguirlo. Me quedé quieto. Cerré los ojos por un segundo y me concentré en el sonido. Escuché su patrón, el ritmo de sus pasos. Cuando sentí que se acercaba por mi espalda, me agaché y giré, balanceando el hacha en un arco bajo. La hoja conectó con su pierna. Se oyó un chasquido de hueso y otro chillido agudo. Tropezó, su movimiento perfecto finalmente roto. Aproveché la oportunidad. Me lancé sobre él mientras estaba desequilibrado. No fue una lucha elegante, fue una pelea sucia y desesperada. Caímos al suelo, rodando sobre la superficie resbaladiza y cubierta de materia orgánica. Le di un puñetazo, le di un cabezazo, usé todo lo que tenía. Él respondió con la misma ferocidad, sus garras rasgando mi chaleco táctico buscando la carne debajo. Sentí un dolor agudo en mi costado y supe que me había alcanzado. Un calor húmedo comenzó a extenderse por mi ropa. Con un último esfuerzo desesperado lo empujé y me puse de pie. Él también se levantó, más lentamente esta vez, cojeando visiblemente. Nos miramos el uno al otro a través de la caverna, ambos heridos, ambos jadeando. Vi la herida en su hombro y la de su pierna comenzando a cerrarse, la carne retorciéndose y tejiéndose a una velocidad antinatural. La regeneración, pero era lenta, costándole energía. Mi tiempo era limitado, el suyo también. Fue entonces cuando lo vi, mi oportunidad, mi única oportunidad. Detrás de él, el nido principal pulsaba. La mochila con los explosivos estaba a solo unos metros de distancia, donde la había dejado caer para tener más movilidad. Tenía que llegar a ella. Tenía que activar el temporizador. Fingí un ataque, corriendo hacia él con el hacha levantada. Como esperaba, se preparó para contrarrestar mi ataque frontal. Pero en el último segundo, me desvié, pasé rozándolo y me lancé hacia la mochila. Sus garras me alcanzaron mientras pasaba. Sentí un dolor ardiente y profundo en mi espalda, como si me hubieran clavado cuchillos calientes. Grité, un sonido ahogado de pura agonía, y caí de rodillas junto a la mochila. Con manos ensangrentadas y temblorosas, abrí el compartimento principal. Mis dedos buscaron el temporizador. Lo encontré. Lo activé. La pequeña pantalla LED se iluminó con un rojo brillante. 05 o 00. 5 minutos. Era más que suficiente. Me di la vuelta apoyándome en la mochila, con el hacha caída a mi lado. El alfa estaba de pie sobre mí, su sombra cubriéndome. La furia en sus ojos había sido reemplazada por algo más. ¿Comprensión? ¿Respeto? No lo sé. Levantó su mano con garras para el golpe final. Pero antes de que pudiera atacar, una de sus garras, la más larga, se movió con una precisión quirúrgica. No apuntó a mi cabeza ni a mi corazón. Se hundió profundamente en mi costado, justo debajo de mis costillas. Un dolor blanco y absoluto explotó en mi cuerpo. Y luego, con un tirón brutal, me apuñaló de nuevo. Esta vez atravesando el radio de Jonas Kovac, que llevaba atado a mi chaleco, destrozándolo y dejándolo inutilizable. El dolor fue una supernova blanca que borró todo lo demás. Caí hacia atrás, con la garra del alfa todavía incrustada en mi costado. Me arrancó el arma improvisada con un tirón que casi me partió por la mitad. Me dejó en el suelo retorciéndome en un charco de mi propia sangre y fluidos de la colmena. El temporizador de la bomba seguía su cuenta atrás, su brillo rojo reflejándose en el techo pulsante de la caverna. 0432, 0431. El alfa retrocedió unos pasos mirándome. No se regodeaba, simplemente observaba con esa inteligencia fría y desapasionada. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La herida en mi costado era una vorágine de agonía y la de mi espalda me había paralizado las piernas. Estaba acabado. Sabía que no saldría de esta caverna. Pero al mirar al alfa, vi que él también lo sabía. No hizo ningún movimiento para escapar. Quizás no podía, o quizás no quería abandonar el corazón de su creación. O tal vez, en su mente alienígena, entendía que este era el final de nuestra guerra personal. Un final para ambos. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes. El sonido del temporizador y el zumbido de la colmena se mezclaban en un único y monótono dron. Imágenes de mi vida pasaron ante mis ojos, no como en las películas, sino en fragmentos confusos. El rostro de mi esposa, el día de mi graduación en el ejército, la risa de Díaz mientras contaba un chiste malo en el helicóptero de camino aquí. Y luego, los rostros de mi equipo al caer. La culpa, que había sido mi combustible, se desvaneció, reemplazada por una sensación de paz inminente. Iba a reunirme con ellos. Con un último y titánico esfuerzo de voluntad me arrastré. No hacia la salida, sino hacia el cuerpo de Jonas Cerbero Kovacs. Bueno, no su cuerpo, sino lo que quedaba de mi equipo, su radio. El alfa me había atravesado a mí y al dispositivo, pero tal vez, solo tal vez, algo aún funcionaba. Mis dedos ensangrentados se cerraron sobre el plástico destrozado. El dispositivo estaba muerto.
la pantalla rota, pero había una pequeña luz de emergencia que parpadeaba débilmente. Había energía. Mi mente trabajaba lentamente, a través de una niebla de dolor y pérdida de sangre. El transmisor principal estaba destruido, pero todos los equipos militares tienen una función de baliza de emergencia de corto alcance. Era una posibilidad entre 1.000.000. Sostuve el botón de transmisión sin saber si estaba enviando algo más que estática al éter. Apoyé el altavoz destrozado en mi oído. Pude oír un leve crepitar. Estaba funcionando. Apenas, pero estaba funcionando. El alfa me observaba arrastrarme, una curiosidad casi científica en su mirada. No intervino. Era como si me estuviera concediendo este último acto. Puse el micrófono destrozado junto a mi boca. Mi voz salió como un graznido ronco, ahogada por la sangre. Operación Amanecer, fallida. Dije, cada palabra un esfuerzo monumental. Amenaza, hostil, no regresen. La estática crepitaba en mi oído. ¿Alguien escucharía esto? ¿Saldría siquiera de este infierno de hormigón y carne? 0214, 0213. El nido a mi alrededor comenzó a pulsar más rápido, la luz bioluminiscente parpadeando erráticamente como si sintiera la energía de la bomba a punto de detonar. El alfa levantó la cabeza y emitió un largo y lastimero silbido. No era una orden, era un lamento, un requiem por su especie. El sonido resonó por toda la caverna, una despedida final. Miré el temporizador. No me quedaba mucho tiempo. Repito, no regresen, susurré a la radio rota. Me arrastré unos centímetros más, alejándome del epicentro de la explosión. No para salvarme, sino por un instinto primordial de alejarme del final. El dolor era ahora un océano en el que me estaba ahogando. Mis extremidades se sentían pesadas, frías. Podía sentir la vida escapándose de mí con cada pulso sangriento de mi herida. Me giré para mirar al alfa una última vez. Estaba de pie, inmóvil frente al corazón pulsante de su nido. Había aceptado su destino. En ese momento no vi a un monstruo, vi a un rey en su castillo a punto de derrumbarse, un producto de la arrogancia humana que había creado su propio y terrible reino. Y yo, su único rival, estaba a punto de destruirlo todo. Éramos 2 soldados al final de nuestra guerra, cada uno luchando por la supervivencia de su especie. Con mi último aliento, acerqué la radio a mis labios. Aquí es el último vigía, el nombre que me había dado a mí mismo. Era lo único que me quedaba. Cambio y fuera. Solté el botón de transmisión. El crepitar en mi oído cesó. Mi trabajo estaba hecho. Cerré los ojos esperando el final. El temporizador en mi visión mental llegó a los últimos segundos. 3, 2, 1. No hubo un sonido ensordecedor. Al estar tan cerca, la explosión fue una sensación, no un ruido. Una ola de presión y calor puro que me levantó y me arrojó contra la pared más lejana de la caverna. Todo se volvió blanco. El dolor desapareció, reemplazado por una nada abrumadora. Sentí que me desgarraba, que me desintegraba. Mi conciencia se aferró a un último hilo, un último segundo de percepción. Y en ese segundo vi algo asombroso. La explosión no solo destruyó el nido, la energía liberada viajó a través de la red de la colmena. Vi cómo el alfa se desintegraba, no por el fuego, sino desde dentro, su luz pálida convirtiéndose en ceniza. Vi las paredes de la caverna desmoronarse, la materia orgánica marchitándose y muriendo en un instante. Y sentí, más que vi, una onda de choque psíquica o biológica expandiéndose desde ese punto cero, llevando la muerte a cada nocturno en la ciudad. Lo había logrado. La oscuridad que siguió al destello blanco fue total. Por un momento pensé que estaba muerto, pero la muerte no era tan ruidosa. Un zumbido agudo llenaba mis oídos, el sonido de mis propios nervios gritando. Lentamente, dolorosamente, mi conciencia regresó a los restos destrozados de mi cuerpo. Estaba tendido sobre un montón de escombros, en lo que antes era la caverna del nido. El aire estaba lleno de un polvo espeso y caliente que olía a ozono y a ceniza. No había luz. El brillo bioluminiscente se había extinguido para siempre. Con un esfuerzo que me costó lo último de mi energía, abrí los ojos. La oscuridad no era completa. Desde un agujero en el techo muy por encima de mí, creado por la fuerza de la explosión, se filtraba un tenue resplandor. Era la luz de la luna. La explosión me había arrojado a través de varios pisos de hormigón y tierra. Estaba en una especie de cráter, abierto al cielo nocturno. El aire fresco era un alivio para mis pulmones quemados. Mi cuerpo era una ruina. No sentía las piernas. La herida en mi costado era una masa de dolor sordo. Sabía que mis heridas eran mortales. No estaba contando en minutos, sino en segundos, pero el dolor ya no importaba. Lo que importaba era el silencio. Por primera vez desde que llegué a esta ciudad maldita, la noche estaba en silencio. No había silbidos, no había arañazos, no había el más mínimo indicio de movimiento. Era un silencio puro, profundo y absoluto.
El silencio de la muerte, la onda de choque de la muerte del Alfa, había funcionado más allá de mis sueños más salvajes. No solo los había desorganizado, los había aniquilado. La conexión que los mantenía vivos, la señal que emanaba del paciente cero, se había cortado. Y sin ella simplemente dejaron de ser. La imagen de ellos desintegrándose, convirtiéndose en polvo, estaba grabada a fuego en mi mente. La amenaza había sido neutralizada. De verdad, esta vez. Miré la radio destrozada de Jonas que todavía estaba cerca de mi mano. Mi mensaje, mi última advertencia. ¿Había llegado a alguna parte? ¿O se había perdido en el éter, un susurro ahogado en una tormenta de estática? La idea de que más gente pudiera venir aquí, ignorantes del verdadero horror que había acechado en estas calles, era una última tortura. No podían regresar. No debían. Este lugar estaba maldito, no por los monstruos, sino por los pecados de sus creadores. Mi respiración se volvió superficial, pequeños sorbos de aire. El frío comenzaba a apoderarse de mí, una sensación de entumecimiento que se extendía desde mis extremidades hacia mi corazón. Vi los rostros de mi equipo de nuevo, pero esta vez no me acusaban. Sonreían. Había cumplido mi promesa. Había vengado sus muertes. Había terminado la misión. No la que nos dieron, sino la que importaba. Había protegido al mundo exterior de este infierno. El cielo sobre mí comenzó a cambiar. El negro profundo dio paso a un azul índigo y luego a un púrpura suave en el horizonte oriental. El amanecer estaba llegando. La operación Amanecer. ¡Qué ironía! El sol estaba a punto de salir sobre una ciudad que por fin estaba en paz. Una paz comprada con mi vida y la de mi equipo. Observé cómo los colores se hacían más brillantes. Una última y hermosa vista para un hombre moribundo. No salvé a Metrópolis Omega para la humanidad. Salvé a la humanidad de Metrópolis Omega. Ese pensamiento me trajo un último momento de claridad. Mi sacrificio no fue en vano. El gobierno nunca admitiría la verdad, pero yo la sabía. Y con suerte mi mensaje fragmentado sería suficiente para plantar una semilla de duda, para hacer que se lo pensaran 2 veces antes de enviar a más corderos al matadero. El primer rayo de sol tocó el borde del cráter. Su calor era débil, pero lo sentí en mi cara. Era cálido, era real, era vida. Y yo me estaba yendo. Cerré los ojos. El zumbido en mis oídos se desvaneció. El dolor cesó. Todo se volvió tranquilo. Mi guerra había terminado. En una sala de escucha a cientos de kilómetros de distancia, un joven técnico se quitó los auriculares y se frotó los ojos. Llevaba horas monitorizando una frecuencia de emergencia olvidada. La mayor parte del tiempo solo había estática, pero durante unos breves y confusos segundos había captado algo. Una voz rota, apenas audible. Tomó su bloc de notas y escribió lo que pudo entender. Las palabras que escribió en el papel eran pocas y estaban llenas de lagunas. La transmisión, degradada por la distancia y el daño del equipo, era casi ininteligible. El técnico releyó sus notas frunciendo el ceño. Operación Amanecer, exitosa. Amenaza, neutralizada. Pueden regresar. Repito, pueden regresar. Aquí el último vigía. Cambio y fuera. Miró por la ventana el sol naciente, el mismo sol que brillaba sobre la silenciosa Metrópolis Omega. Cogió el teléfono para informar a sus superiores. El camino para la recolonización estaba despejado. La ciudad estaba a salvo y esperaba a sus nuevos habitantes.